Hola a todos. Estos días se está hablando mucho de la serie del problema de los tres cuerpos. La semana pasada estuvimos hablando aquí de El bosque oscuro, de ese concepto, esa idea que plantea Cixin Liu en sus novelas y de si realmente es algo que pudiese tener sentido. Y en esta ocasión lo que quiero hacer es hablar del título de ese libro y de la serie, que es El problema de los tres cuerpos, porque es un problema real, es algo que existe de verdad, es un concepto. Y es una buena oportunidad para hablar también de órbitas y para hablar de por qué, por ejemplo, es difícil saber dónde se encontrará un asteroide dentro de 300 años. O, sin embargo, no es difícil saber que el Júpiter seguirá en órbita alrededor del Sol dentro de miles de millones de años. Es algo que, ya digo, resulta interesante porque ayuda a darse cuenta de que incluso cosas que pueden parecer muy sencillas son bastante complicadas. Así que en este vídeo vamos a hablar de el problema de los tres cuerpos y de por qué es un problema que en realidad no tiene una solución concreta, aunque sí que es verdad que se puede solucionar en mayor o menor grado en diferentes escenarios, pero eso lo vamos a comentar ahora. Y lo vamos a hacer dejando de fondo esta imagen de la Luna y la Tierra vistas en Space Engine, lo he puesto en otras ocasiones aquí en YouTube. Y la idea es muy sencilla, en realidad, es qué sucede desde el punto de vista de movimiento, de posición en un momento dado en el tiempo, cuando hay tres objetos interactuando entre sí gravitacionalmente. Aquí hay que decir que se suele plantear tres objetos con masas más o menos parecidas, porque cuando una de esas masas es mucho menor que la del resto de objetos, se puede descartar, entonces ya no tenemos un problema de los tres cuerpos literal. Esto es interesante, en realidad, porque lo cierto es que es un sistema caótico. Por extraño que pueda parecer, tres objetos que están interactuando gravitacionalmente entre sí, es muy difícil determinar dónde van a estar. Su evolución es muy complicada de poder determinar, y esto lo que quiere decir desde el punto de vista matemático es que no hay un conjunto de ecuaciones, de operaciones matemáticas que se puedan plantear que sea capaz de resolver cualquier escenario que se pueda plantear donde interactúen tres objetos y saber así cómo van a comportarse a lo largo del tiempo. Dentro de este escenario, que en realidad es una versión resumida, una versión más pequeña, llamadlo como queráis, del problema de los n cuerpos, n siendo la cantidad de objetos que queramos plantear, hay ciertos casos que sí que son más fáciles de resolver, y uno de ellos es el problema de los tres cuerpos restringido, que es especialmente interesante porque uno de esos ejemplos del problema de esos cuerpos restringidos es el de el Sol, la Tierra y la Luna. En este caso, la Luna es un objeto mucho menos masivo que la Tierra. Es verdad que la Tierra es muchísimo menos masiva que el Sol, pero en este caso la Luna se puede, entre comillas, descartar el impacto que tiene. Y eso lo que permite es que sea mucho más fácil determinar dónde se va a encontrar la Luna, la Tierra y el Sol en ese sistema de tres cuerpos. En la vida real es un poquito más complicado, es un poquito más complejo porque no solo están la Tierra, la Luna y el Sol en un sistema, sino que ya sabemos que en el sistema solar hay muchísimos más objetos y hay que tener en cuenta otras influencias, como la influencia gravitacional de Júpiter, por ejemplo, pero a grandes rasgos, el problema de los tres cuerpos lo que dice básicamente es eso, es que no existe una solución que se pueda aplicar a cualquier escenario en el que haya tres objetos con una masa más o menos parecida, que se muevan a una velocidad más o menos similar y que estén a una distancia más o menos parecida entre ellos, porque es un sistema caótico, no se puede saber. Lo que sí que se puede hacer es aproximarlo, es decir, se puede, entre comillas, predecir con cierto grado de exactitud hasta cierto punto en el tiempo dónde se va a encontrar cada objeto, pero aún así, en función de cómo sea el problema, ya digo, es muy fácil o es muy complicado y es muy complejo y hace falta simular muchas veces. Y ¿esto qué quiere decir también? Que, por ejemplo, determinar dónde va a estar la Tierra dentro de 1000 millones de años, alrededor del Sol, en qué punto de su órbita se va a encontrar o cómo será su órbita exactamente, no es fácil, con precisión. La idea general se puede tener porque sabemos cómo va evolucionando la órbita de la Tierra, cómo a veces es más elíptica, a veces es más circular, siempre dentro de un grado muy pequeñito de variación, pero exactamente cómo será en un momento en particular dentro de, por ejemplo, 1000 millones de años, no se puede saber, no se puede resolver. En el caso de la Luna, sucede un poco lo mismo en el contexto de su órbita alrededor de la Tierra, aunque sí que es verdad que sabemos que cada año se aleja casi 4 centímetros. Y eso evidentemente es algo que se puede incorporar, pero nos lleva un poco al mismo escenario. ¿Dónde va a estar la Luna exactamente dentro de 1000 millones de años? Más allá de que estará en órbita de la Tierra, es verdad que es difícil sacar muchas más conclusiones.
Sin embargo, la idea general sí es algo que se puede extrapolar con cierta facilidad. Por ejemplo, ¿dónde estará Júpiter dentro de 2.000 millones de años en su órbita alrededor del Sol? Nos encontramos con lo mismo. Es difícil saber el punto exacto, pero sí se puede decir que dentro de 2.000 millones de años Júpiter seguirá orbitando alrededor del Sol, igual que sucede con la Tierra. Algo que no sucede con Mercurio. Mercurio, por ejemplo, es un planeta que, por las interacciones gravitacionales a las que se ve sometido, por la interacción gravitacional del Sol, por supuesto, pero también de Júpiter, cabe la posibilidad de que en unos 1.000 millones de años, 2.000 millones de años, pueda ser expulsado del sistema solar, por extraño que pudiese parecer. Es más, es algo que en realidad no se puede asegurar, pero sí que es cierto que se puede estimar cuál es la probabilidad de que esto suceda y se considera que es muy baja, que es algo así como un 1%. Es decir, lo más probable es que dentro de 1.000 millones de años Mercurio siga siendo el planeta más cercano al Sol, pero cabe la posibilidad de que se pueda ser expulsado. Y esto también nos permite bajar de escala. En el caso de, ya decíamos, Júpiter, por ejemplo, sabemos que por su distancia al Sol, etcétera, seguirá orbitando al Sol durante miles de millones de años, de hecho mucho más allá de la muerte del Sol. En el caso de un asteroide, sin embargo, aquí en los vídeos de YouTube en los que hemos hablado de asteroides lo he comentado muchas veces, sabemos que en los próximos 150-200 años no hay ninguna colisión a la vista con un asteroide que sea lo suficientemente grande como para que pueda suponer un problema para la vida en la Tierra. ¿Por qué? Porque hasta cierto punto se puede saber cómo va a ser la órbita de un asteroide y si puede llegar o no a cruzarse con la órbita de la Tierra. Más allá de esos 150-200 años, ¿qué sucede? Pues simplemente que es tan caótico, que la órbita es tan caótica, es tan complicada de determinar, que no sabe con seguridad si en 250 años, por ejemplo, esa órbita no habrá cambiado hasta el punto de que de repente sí que surja la posibilidad de una colisión. Hablando de un asteroide cualquiera, no estoy pensando en ningún asteroide en particular. En la página inglesa de Wikipedia hay también ilustraciones que ayudan a visualizar mejor esto del problema de los tres cuerpos. Esta en particular es una que me gusta mucho, es una animación de ese problema de los tres cuerpos. No puedo ponerlo más grande, lo puedo ampliar, pero no sé yo hasta qué punto se va a ver bien, porque no tiene mucha resolución. Pero bueno, aquí se puede ver que lo que se hace es partir de un punto inicial en el que tres objetos con una masa similar y una distancia similar entre ellos interactúan desde el punto de vista gravitacional y podemos ver que cada partícula, objeto, planeta, imaginad lo que queráis en realidad, lo importante aquí es esa interacción gravitacional. Vemos que cada uno de ellos tiene una línea azul, rojo y verde y podemos ver que en realidad las órbitas que describen o las trayectorias que describen son completamente caóticas. Es muy difícil predecir dónde va a terminar cada objeto en un momento determinado. Evidentemente esto, como es un GIF, es una animación, al verlo repetido sabemos qué va a hacer, pero la realidad es, desde el punto de vista matemático, no se puede predecir con exactitud dónde está. Se puede aproximar, pero no se puede predecir con exactitud. Y luego había también por aquí abajo en la página de Wikipedia hay un ejemplo de soluciones periódicas, se llaman, al problema de los tres cuerpos, donde ciertas configuraciones en las que participan tres cuerpos, tres objetos, tres partículas en movimiento, sí es posible resolver cómo se van a comportar porque son estables, son casos específicos. Y algunas son muy llamativas. Esta, por ejemplo, es bastante interesante, la de aquí del centro, porque lo que vemos es que el baricentro está justo aquí en el centro, del punto donde las tres órbitas se cruzan, y nos encontramos con que es bastante sencillo de entender, es muy fácil de visualizar. Aquí hay diferentes interacciones también que son más o menos llamativas. Esta, por ejemplo, dos objetos que están orbitando mutuamente y a su alrededor otro que va describiendo una órbita en torno a ese sistema. Aquí dos objetos que se orbitan en forma de cruz y otro a su alrededor. Es decir, hay ejemplos de soluciones en casos muy específicos, pero en el mundo real lo cierto es que no es algo que sirva para muchos casos. En el mundo real, de hecho lo recoge también la página de Wikipedia, naturalmente, el caso más estudiado es el de la Luna, la Tierra y el Sol, porque es uno de los casos más importantes y más prácticos, porque tiene muchas aplicaciones en el mundo real. Y en esencia es simplemente eso, es cómo se comporta, por ejemplo, la órbita de la Luna, el movimiento de la Luna,
bajo la influencia de la gravedad de la Tierra en torno a la que orbita y la gravedad del Sol, que no podemos olvidar que es el objeto más masivo del sistema solar con mucha diferencia. Es decir, para no volvernos locos, lo que quiere decir el problema de los 3 cuerpos, o el problema de los n cuerpos, siempre por encima de 3, porque en el caso de 2 cuerpos es fácil el saber qué va a suceder porque es un sistema estable. Es decir, el problema en realidad es a partir del tercer objeto. El tercer objeto lo que hace es introducir caos. Y en el caso del sistema formado por el Sol, la Tierra y la Luna, ya decía, es un caso restringido donde en realidad, entre comillas, se puede ignorar la interacción gravitacional de la Luna con la Tierra y el Sol porque es mucho menos masiva que ambos y es fácil, al menos entre comillas, de resolver. El problema es, por ejemplo, si imaginamos 2 estrellas con un planeta a su alrededor. Hay ciertos escenarios donde sí que se plantea que la órbita seguramente pueda ser estable en una escala de miles de millones de años, pero se cree que hay muchos tipos de órbitas, en función de distancia, la forma de la órbita, etcétera, donde seguramente esos planetas estén en órbitas inestables en una escala de tiempo suficientemente grande. Es decir, a lo mejor a corto plazo sí es una órbita estable, pero a largo plazo, debido a la interacción gravitacional entre las estrellas y la interacción con el planeta, lo que sucede es que tarde o temprano termina siendo expulsado del sistema o se estrella contra una de las estrellas, valga la redundancia, y eso es lo que hace que sea un problema que no se puede resolver. Es decir, en cuanto se añade un tercer objeto, desde el punto de vista gravitacional, que sea más o menos importante, de repente lo que tenemos es, en vez de un factor estabilizante, un factor de caos. Y eso es lo que hace que el problema de los 3 cuerpos, o ya digo, el de los n cuerpos en realidad es, el problema de esos cuerpos es simplemente un ejemplo de el problema de los n cuerpos, 4, 5, 6, los que sean, sea algo que se puede aproximar, se puede simular y se puede determinar con más o menos precisión hasta un punto determinado, pero no se tiene una solución que se pueda aplicar a cualquier escenario, en cualquier situación y que sea capaz de dar un resultado preciso. Y es algo que en realidad se conoce desde hace mucho tiempo, así que eso es el problema de los 3 cuerpos, la imposibilidad de poder determinar dónde se encontrará en un sistema de 3 objetos, digo, más o menos parecidos, desde el punto de vista de masa, velocidad, etcétera, y la interacción gravitacional que ejercen entre sí mutuamente, en qué punto se encontrará cada uno de esos objetos pasado X cantidad de tiempo, y es todo porque simplemente estamos observando un sistema que es caótico. Y esto en realidad también es una forma de poder explicar por qué podría haber tantos planetas errantes, porque hay que recordar que el Sol, en principio, en ese caso, en este aspecto, sí que es una estrella atípica, en cuanto a que lo que se ha visto y lo que se plantea es que la mayoría de estrellas en realidad forman parte de sistemas binarios, con 2 estrellas, no una sola. Y muchos planetas se formarán, por tanto, en entornos así, donde esas interacciones gravitacionales lo que terminan provocando es que puedan ser expulsados de sus sistemas, y es algo que no sucede con tanta frecuencia o con tanta facilidad en sistemas donde solo haya una estrella en el centro. Pero bueno, eso es lo que os quería contar en este vídeo, aprovechando que ahora se está hablando del problema de los 3 cuerpos. Es algo que se comenta de cuando en cuando, es un problema que no deja de ser interesante porque sirve para ver que no siempre hay una respuesta exacta para cualquier problema que podamos plantear. De hecho, en matemáticas hay problemas que directamente no tienen solución. Y ya habréis visto que, como siempre, he colocado los recordatorios habituales a lo largo del vídeo y por tanto lo único que me queda por decir es que muchas gracias por haber elegido el vídeo para pasar este ratito, que espero que el vídeo haya sido entretenido, que lo hayáis pasado bien, que haya servido para seguir aprendiendo y que, como me gusta decir siempre, si estás viendo el vídeo en fin de semana, espero que disfrutéis de lo que quede de fin de semana. Si no es así, espero que quede poco para que podáis descansar y eso es todo lo que os voy a contar en el vídeo de hoy. Nos vemos.